El régimen de responsabilidad objetiva de la Administración tiene un fin meramente retributivo, es decir, la Administración tiene la obligación de reparar pecuniaria o económicamente cualquier daño causado por su condición lícita y normal o ilícita y anormal. Se trata de una responsabilidad patrimonial que incumbe a la Administración y que se satisface haciendo efectiva la obligación de reparar, razón por la cual, si el daño no puede ser reparado patrimonialmente o si no existe un daño económicamente evaluable, no podrá reclamarse a la Administración responsabilidad alguna. Supuestos de la responsabilidad administrativa. Para que exista responsabilidad en el campo del derecho público es necesario que se reúnan tres elementos: un daño, la imputabilidad de ese daño a la administración y el nexo causal. Un daño, el cual es el menoscabo, perjuicio en el patrimonio o lesión de un bien jurídico tutelado expresa o implícitamente por el ordenamiento jurídico, que el particular no tiene por qué soportar como una carga o perjuicio especial si no se lo exige un imperativo legal expreso. En este elemento hay que tener en consideración que el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable e individualizable en relación con una persona o grupo. La imputabilidad de ese daño a la administración, que se refiere a que el daño se produce como consecuencia de la acción u omisión de las autoridades públicas, ya sea por conducta lícita y funcionamiento normal o por conducta ilícita o funcionamiento anormal de la administración. El nexo causal, que es la relación de una causa a efecto en relación a la acción u omisión del Estado en el cumplimiento de los cometidos estatales, y el daño antijurídico causado al perjudicado, es decir, que el daño lo haya ocasionado el Estado. Hay que tener claro que no se trata aquí de la imputabilidad material del hecho o acto administrativo al órgano del Estado, sino de determinar si las consecuencias dañosas de ese hecho o acto derivan necesariamente de estos u obedecen a otra causa. Derecho administrativo. El funcionario público es el sujeto activo de la responsabilidad, por lo cual existen elementos subjetivos que le vienen aparejados: la responsabilidad del funcionario frente a la administración y la responsabilidad del juez. Según la doctrina, los elementos subjetivos de la responsabilidad administrativa: en cuanto al sujeto activo de la responsabilidad administrativa, tenemos al ente público. El ente público que incurra a través de un funcionario o servidor público, persona física, en la acción u omisión determinante de la lesión antijurídica causada al damnificado será el sujeto responsable patrimonialmente, es decir, el damnificante. El ente público será responsable directamente, aunque por el carácter solidario de la responsabilidad administrativa, el damnificado pueda dirigirse también contra el funcionario o servidor público, al funcionario público. El funcionario o servidor público es la persona física, será siempre en cuanto le presta al ente público su energía psicofísica, el autor de la lesión antijurídica y eventualmente solidariamente responsable con el ente respectivo a cuya organización pertenece cuando se trata de una falta firmada o identificada y haya actuado con dolo o culpa grave, falta personal. Casos límites. En tesis de principio no existe ningún problema cuando se trata de un funcionario público, esto es, actuando, sea titular de uno de los órganos del ente, órgano individuo. Las dudas pueden surgir respecto de otras personas físicas que no son funcionarios en sentido estricto, pero que ejercitan funciones públicas integradas en la organización, tales como los empleados de empresas públicas o servicios económicos de un ente público encargado de gestiones sometidas al derecho común, artículo 111, párrafo 3 o de la Ley General de la Administración Pública. Trabajadores de la administración pública vinculados por una relación laboral y no estatutaria, interinos, trabajadores esporádicos o los que prestan servicios profesionales. Artículo 102, párrafo segundo de la Ley General de la Administración Pública. En tales hipótesis habría que entender que eventualmente puede estar implicada la responsabilidad administrativa si las labores están vinculadas, aunque sea de forma indirecta, con la gestión pública de la administración respectiva, prestación de un servicio público, ejercicio de una competencia pública, etc. De modo que, por el solo hecho que la relación entre el ente público y el trabajador, obrero o empleado que no participa de la gestión pública se rija por el derecho laboral o mercantil, no es motivo suficiente para excluir la responsabilidad administrativa. Desde luego que habrá supuestos en que resulta claro que la actuación de un empleado de un servicio económico
de un ente público por sus actuaciones puede generar responsabilidad mercantil, pero no administrativa. Verbigracia, un cajero de un banco comercial del Estado que cambia un cheque, siendo que previamente y con antelación suficiente el cuentacorrentista le ha comunicado al ente la sustracción o extravío del talonario de cheques, supuesto en el que, independientemente de que el asunto sea residenciado ante la jurisdicción contencioso administrativa por la unidad de vías propia de nuestro sistema, probablemente existirá una responsabilidad contractual de carácter mercantil, contrato de cuenta corriente del banco respectivo, que a este tipo de trabajadores o empleados que no participan de la gestión pública se les aplicarán las disposiciones legales de derecho público para garantizar la legalidad y moralidad administrativos, dentro de las cuales entendemos se encuentran las relativas a la responsabilidad administrativa y en especial la acción de regreso o de recuperación de lo pagado. El funcionario de hecho y la responsabilidad administrativa. Mención especial merece el funcionario de hecho, dado que el artículo 116, párrafo segundo de la Ley General de la Administración Pública dispone expresamente que la Administración quedará obligada o favorecida ante terceros por virtud de los mismos actos del funcionario de hecho. La regla anterior queda plenamente especificada para efectos de responsabilidad administrativa. 1. El funcionario de hecho será responsable ante la Administración y ante los funcionarios por los daños que cause su conducta. 2. La Administración será responsable ante los administrados por la conducta del funcionario de hecho. A. Según el párrafo, resulta claro que el funcionario de hecho puede ser responsable por incurrir en una falta personal impura, esto es, cuando con dolo o culpa grave comete una lesión antijurídica a un administrado aprovechando o utilizando los medios materiales, oportunidades de tiempo y lugar y los fines que le brinda el servicio público. B. El ente público respectivo será solidariamente responsable con el funcionario de hecho cuando incurra en una falta personal impura, parcialmente conectada al servicio público, falta de servicio, al haberse éste aprovechado de los medios materiales, tiempo y lugar o fines del servicio. Detrás de toda falta personal hay una falta de servicio. C. El funcionario de hecho puede ser responsable ante la administración pública solo cuando ha cometido, con dolo o culpa grave, una lesión a su patrimonio, siempre que no se le haya causado un daño a un tercero. D. Funcionarios particulares en ejercicio de funciones públicas. En lo tocante a los muñera pública o particulares en ejercicio de funciones públicas, verbigracia, por ejemplo, notarios públicos, ingenieros civiles, arquitectos y topógrafos, corredores de aduanas, etc. Estimamos que las lesiones antijurídicas que causen a los administrados se rigen por la normativa especial y sectorial, siendo de carácter personal y no administrativa, salvo la hipótesis en que se compruebe una clara fiscalización inadecuada de la actividad desplegada por parte del órgano o ente público encargado de supervisarla, caso en el cual se habrá configurado una falta de servicio, omisión, que implicará la responsabilidad administrativa. Pluralidad de sujetos responsables y responsabilidad administrativa concurrente. Frecuentemente la lesión antijurídica le puede ser imputado a un conjunto de sujetos, con lo que surge una concurrencia de responsabilidades. La concurrencia de responsabilidades puede presentarse entre un ente público y un sujeto de derecho privado que ha contribuido a provocar la lesión antijurídica, como cuando media una relación contractual entre el primero y el segundo o en ausencia de ésta. Debe aclararse que las obligaciones solidarias se distinguen de las concurrentes o conexas por lo siguiente. A. La solidaria es una sola obligación. Existen relaciones internas de contribución entre los codeudores, de modo que si uno paga puede recuperar parcialmente su desembolso mediante una acción de regreso. B. Las concurrentes son varias, dos o más obligaciones, que se conectan por tener idéntico objeto y existir a favor del mismo acreedor. Las declaraciones legales pueden ser generosamente interpretadas por los teóricos del derecho, pero los jueces, en su dura y difícil tarea de procurar hacer justicia en cada uno de los casos que resuelven, miran la realidad tan de cerca y esta es tan variada que necesariamente tienen que establecer distinciones que el legislador a veces ni siquiera insinúa y que algunos autores creen que no es necesario tomar en consideración. Por ejemplo, la distinción entre daños ocasionados directamente y daños incidentales, daños causados por hechos o actuaciones materiales y daños consecuencia de actos jurídicos, daños causados por actos administrativos legales y daños producidos por actos administrativos ilegales. El tiempo ha demostrado que la distinción entre daños ocasionados por hechos
de la administración y daños causados por actos administrativos es absolutamente necesario. Responsabilidad administrativa versus responsabilidad civil. Cuando la doctrina o la jurisprudencia habla de responsabilidad administrativa, suele pensar en supuestos de responsabilidad por actuaciones materiales y por omisiones de la administración, pero no en daños causados por actos administrativos. La jurisprudencia también ha tenido que pensar y resolver sobre pretensiones de indemnización por daños derivados de actos administrativos. El carácter objetivo de la responsabilidad, tan frecuentemente recordado y aplicado en las hipótesis de actuación material, desaparece como por encanto cuando nos trasladamos al terreno de la responsabilidad por actos. Así, en primer lugar, y con la salvedad de excepciones muy contadas, no se encuentra prácticamente en los repertorios jurisprudenciales decisiones que declaren la existencia de responsabilidad por actos lícitos y que lleven, por tanto, hasta sus últimas consecuencias, la concepción objetivista de esta situación entre nosotros. Por otra parte, en el ámbito de los actos ilícitos, la jurisprudencia aplica con gran restricción y severidad las posibilidades que le concede el ordenamiento de restablecer la situación jurídica individualizada y otorgar la indemnización de daños y perjuicios procedente, especialmente cuando anulan actos ilícitos que mejor deberíamos denominar actos ilegales. Probablemente la razón es que los actos administrativos que imponen obligaciones a los administrados les restringen sus derechos o les impiden su ejercicio, les perjudican o lesionan. Si estos actos son impugnados ante el juez, tanto si los considera legales como si los anula por ilegales, la administración responderá por la lesión que la obligación impuesta, el derecho restringido o paralizado en su ejercicio causará a los administrados. En el primer caso, es decir, si el juez considera que los actos legales, la lesión incluso podrá continuar, y en el segundo, la lesión se producirá desde el nacimiento del acto hasta el momento de su anulación. Si los perjuicios que causan los actos administrativos hubieran de indemnizarse siempre, la consecuencia inevitable con la regla de la responsabilidad objetiva de la administración sería la paralización total de la actividad de la administración o un coste de las indemnizaciones insoportable para la hacienda pública. El principio de la responsabilidad objetiva de la administración pública no es compatible con la inmediata ejecutoriedad de los actos administrativos, y esta es una consecuencia de la presunción iuris tantum de legalidad que favorece a todos los actos administrativos. Se presupone que el acto administrativo, por naturaleza, trata de satisfacer un fin público de acuerdo con la legalidad. Por eso, salvo que se disponga otra cosa, el fin público debe ser atendido inmediatamente. Si el acto no se ejecuta inmediatamente, deja de satisfacerse el fin público para cuya atención se dictó. Cuando alguien cree que el acto administrativo no satisface un fin público o no lo hace de acuerdo con la legalidad, lo impugna mediante la interposición de un recurso, pero su ejecución no se paraliza, pues esto perjudica sin justificación el fin público que el acto administrativo debe atender. La regla de que la administración indemnizará toda lesión que cause con sus hechos o con sus actos le llevaría a no ejecutar sus actos cuando sean impugnados, aunque se establezca su inmediata ejecutoriedad. La simple anulación en vía administrativa o por los tribunales contenciosos de las resoluciones administrativas no presupone derecho a indemnización. La indemnización del daño es independiente de la anulación del acto, pero aquella puede pedirse al mismo tiempo que ésta. Los daños y perjuicios en la administración pública. Para que las pretensiones por indemnización de daños y perjuicios prosperen, puesto que la simple anulación de un acuerdo no genera la postulada indemnización sin más, se requiere que, aparte de que el ente en cuestión actúe con malicia o negligencia, la persona que formula tal pretensión pruebe su existencia. En otras palabras, la obligación de indemnizar se justifica en que el derecho ha sido infringido de manera manifiesta, cuando la lesión o el perjuicio existen y además el acto de la administración es manifiestamente contrario al derecho, debe imputarse ese daño a la administración, puesto que existe una relación directa entre el acto impugnado y el ejercicio o daño sufrido. La adoptación de un acto con manifiesta ilegalidad es una forma de negligencia. Hasta hoy, para que pueda ser condenada la administración pública al pago de una indemnización por daños y perjuicios causados por un acto administrativo ilegal, se debe comprobar que éste haya sido adoptado con malicia, culpa, negligencia, o sea, manifiestamente ilegal. La responsabilidad objetiva se aplica sin dificultad a los daños causados por hechos, pues para estos, teoría del riesgo, fue pensada, pero no a los originados por actos administrativos.